Anoche me contaba Santi en la cena los orígenes y el porqué de esta fundación y realmente, luego he pensado, ¿no?, una cosa que es bastante obvia, ¿no?, que es lo importante que exista esta fundación, y me da la impresión, aunque lo digo con tristeza, que su necesidad va a ser cada vez mayor, con lo cual mucho ánimo, Santi, y a todos los miembros que están aquí presentes de la fundación. Y enhorabuena también por la labor que hacéis desde DENAES. Quiero empezar haciendo una aclaración que puede parecerles un poco obvia. Bueno, ya llega la gente joven, o sea que ha habido un atisbo de crítica al comienzo, pero no me han sido muy puntuales, ¿no? Quiero empezar haciéndoles una aclaración que puede parecerles un poco obvia, pero que a mí me quedo más tranquilo realizándola, ¿no? Quien les habla no lo hace en nombre de las víctimas del terrorismo. Estas tienen su propia voz, sus asociaciones que expresan libremente lo que piensan en cada momento, ¿eh? Por lo tanto, no pretendo arrogarme una representación que no me corresponde y que en ningún caso sería capaz ni digno de asumir. Sin embargo, quien les habla sí que es una persona que lleva bastantes años palpando muy de cerca la consecuencia más cruel del terrorismo, que son sus víctimas. Primero porque, como bien ha dicho Santi en mi presentación, por mi profesión de periodista he vivido y trabajado durante 20 años en el País Vasco y posteriormente fui 5 años portavoz del Ministerio del Interior. Posteriormente, en el año 2004, también se ha dicho, la Fundación San Pablo CEU me encargó la puesta en marcha de un observatorio internacional de víctimas del terrorismo que desde esa fecha dirijo y que ha venido trabajando en pro de la noble causa de las víctimas. Esta ponencia lleva por título Las víctimas del terrorismo ante el fin de ETA y no quiero dejar pasar ni un minuto más sin afirmar de forma rotunda y categórica que lo que las víctimas quieren, al igual que la inmensa mayoría de españoles, es la derrota total y definitiva de la banda terrorista. Esta derrota viene exigida por muchos motivos. Yo voy a señalar 3. Por el respeto a la memoria de las 857 personas que han sido asesinadas por ETA durante estos 50 años. Por la propia esencia de la democracia y del Estado de Derecho, que no puede contemplar otro escenario que la derrota de quienes han hecho el uso de la violencia y del terror su arma para conseguir fines políticos. Y, en tercer lugar, esa derrota también se la merece la sociedad española, que ha sabido sufrir durante medio siglo los embates del terrorismo etarra, que además ha golpeado prácticamente en todos los rincones de nuestra nación. Por estas y por otras razones que se podrían apuntar, el único camino para acabar con ETA es, reitero, el de la derrota total y absoluta de la banda terrorista y de lo que ésta representa. Ese camino de la derrota descarta, obviamente, otros que se han intentado por parte de los gobiernos y especialmente por el presidido por Rodríguez Zapatero. No hay atajos en la lucha antiterrorista y atajos son desde el crimen de Estado que supuso la actuación de los GAL en los gobiernos presididos por Felipe González, a las conversaciones, diálogos y negociaciones de contenido político que llevó a cabo en la anterior legislatura el presidente Zapatero y que mucho me temo, como más adelante explicaré, sigue llevando a cabo en la actual legislatura. Ustedes pueden estar pensando en estos momentos que también el Gobierno de Aznar negoció con ETA. Y es verdad, tras la tregua declarada por la banda terrorista en septiembre del año 98, hubo una reunión con Batasuna en Burgos y otra con la dirección de ETA en Suiza. Solo 2 reuniones en las que se constató la nula voluntad de la banda terrorista a poner punto final a su locura asesina. Y a partir de ahí no hubo más contactos ni reuniones. Por lo tanto, cuando en estos últimos años, desde el Gobierno de Zapatero o de sus voceros mediáticos, se insiste en que todos los gobiernos han negociado con ETA, lisa y llanamente hay que decir que no es verdad. Algunos creen que para tapar sus vergüenzas basta con intentar equiparar a todos por igual e inventar una gran mentira y repetirla muchas veces.
En nuestra reciente historia, el Gobierno que más ha negociado con ETA cuestiones estrictamente políticas ha sido el presidido por Rodríguez Zapatero. En nuestra reciente historia, el Gobierno que más ha despreciado a las víctimas del terrorismo, el que las ha intentado orillar, acallar, privarlas de sus derechos como personas, ha sido el presidido por Rodríguez Zapatero. Pero volveré más adelante en mi intervención a analizar el momento en el que creo que nos encontramos en la lucha antiterrorista. Permítame que antes haga otro tipo de consideraciones. Hace ya bastante tiempo que llegué a una conclusión que supongo es compartida por todos ustedes. Las víctimas del terrorismo son lo mejor de nuestra sociedad, son la parte más noble, más auténtica. Nos han dado un ejemplo de dignidad, de entrega, de fortaleza moral ante la tragedia que han sufrido, que nunca agradeceremos bastante. Han renunciado al odio y a la venganza porque confían en la justicia. Todos tendremos que aceptar que la España que ahora disfrutamos, una España libre, democrática, que no tiene nada que envidiar a ningún país de nuestro entorno, ha sido posible en gran medida merced al sacrificio, en el sentido literal de la palabra, de muchas personas que han dado su vida por defender nuestra democracia, nuestra Constitución, en definitiva, nuestra libertad. Por lo tanto, una sociedad que se precie, una sociedad que no quiera caer en una grave enfermedad moral, tiene que colocar en el lugar más destacado a quienes la han dado todo por nosotros. No se puede caer en el olvido por muchos años que pasen, por muy lejanos que queden algunos hechos, o porque estos, como puede ser el caso de algunos de ustedes, los más jóvenes, sucedieran cuando no habían nacido. Para colaborar en esta tarea de preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo y para exigir que se haga justicia con los asesinos, se puso en marcha hace 6 años el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El observatorio nació en el seno de una institución universitaria, el CEU, y eso no fue un hecho casual. Durante estos años, el observatorio ha impulsado una serie de actividades dirigidas a los alumnos del CEU y de otras universidades, cuya finalidad ha sido doble. Por un lado, servir de plataforma para que la voz de las víctimas del terrorismo sea escuchada y, en segundo lugar, hacerlo en un ámbito, el universitario, especialmente importante para esa proyección de futuro a la que antes me he referido. Sin ninguna duda, la actividad más importante del observatorio ha sido la de organizar e impulsar, como ha subrayado Santi, los congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo, que ya llevamos 6 ediciones celebradas, 4 en España y 2 en el extranjero, concretamente en Colombia. La última en febrero de este año, que tuvo lugar en Salamanca. Los congresos internacionales de víctimas del terrorismo se han consolidado ya como un foro internacional de encuentro y reflexión de víctimas de muchos países que han sufrido o sufren la lacra terrorista. A lo largo de estas 6 ediciones, víctimas del terrorismo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, de Italia, de Irlanda, Rusia, Israel, Colombia, Argentina, Chile, Perú, el Congo, Argel y, por supuesto, España, han podido intercambiar sus experiencias vitales, lógicamente todas llenas de dolor y de tragedia. Pero lo que es más importante, estos congresos han servido como una gran plataforma para que las víctimas pudieran hacer oír su voz y plantear sus justas peticiones a los gobiernos, a las instituciones y a la opinión pública mundial. Y el compromiso de la institución a la que represento, el CEU, y el mío propio, es seguir trabajando sin descanso en pro de las víctimas del terrorismo y de lo que éstas piden y exigen, que está, por otra parte, muy bien resumido en esas 3 palabras de memoria, dignidad y justicia. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. Una sociedad que se precie, que no quiera caer en una grave enfermedad moral, debe de tener muy presentes a las víctimas del terrorismo. Durante muchos años, estas fueron las grandes olvidadas en nuestro país. Fueron aquellos terribles años que muy acertadamente se han denominado los años de plomo, donde las víctimas eran invisibles, donde la sociedad miraba para otro lado. Todos, tenemos que reconocerlo, fuimos un poco o un mucho cobardes. Los poderes públicos, las instituciones, los medios de comunicación, la sociedad en general. Quien les habla vivía en aquellos años en el País Vasco.
en virtud de mi trabajo como periodista, tuve la triste oportunidad de asistir a muchos funerales, a muchas capillas ardientes en Vitoria, en Bilbao, en San Sebastián o en pueblos del País Vasco. La mayoría de los asesinados en aquellos años, estoy hablando de finales de la década de los 70, comienzo de los 80, eran servidores públicos, militares, guardias civiles, policías nacionales. A mí nadie me tiene que contar, porque lo viví personalmente, la frialdad, la soledad con que se desarrollaban los funerales posteriores a un asesinato de esos servidores públicos. Era como algo vergonzante. Toda esa situación cambió. Hubo un punto de inflexión a raíz del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco el 12 de julio de 1997. Aquel terrible y vil asesinato supuso un punto de inflexión tanto en la reacción social contra el terrorismo como en el posicionamiento claro y rotundo de los poderes públicos y de la sociedad en general a favor de las víctimas. A partir de aquel momento, que se bautizó con el nombre del espíritu de Ermua, ya nada fue igual. Las víctimas empezaron a tener el reconocimiento social que hasta entonces se les había hurtado. Empezaron a ser escuchadas. El Gobierno de entonces empezó a adoptar medidas a favor de las víctimas, siendo la principal la aprobación de la denominada Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo en 1999. Nacieron movimientos cívicos como el Foro de Ermua o el Basta Ya, que también sirvieron como revulsivos para movilizar a la sociedad en pro de las víctimas y en contra de ese nacionalismo gobernante en el País Vasco, que entonces y después estableció una equidistancia miserable y mezquina entre víctimas y verdugos. A ese clima social favorable a las víctimas del terrorismo contribuyó, sin ninguna duda, una política antiterrorista, la que llevó a cabo los gobiernos del presidente Aznar, que tenía como objetivo la derrota de ETA y de todo lo que ETA representa. No hay nada que pueda reparar mejor el dolor y el sufrimiento por el que han tenido que pasar las víctimas que el que éstas puedan ver cómo a los asesinos de sus seres queridos se les detiene, se les pone a disposición de la justicia y pasan los años que ésta disponga en la cárcel. Pero en el año 2004 se abrió una etapa negra para las víctimas del terrorismo. La llegada a la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un giro de 180 grados en la política antiterrorista a la que antes me he referido, que perseguía única y exclusivamente la derrota de la banda. Zapatero cambió esa política de derrota por otra de negociación política con ETA. Y claro, en ese nuevo escenario, las víctimas del terrorismo eran un estorbo, una dificultad en el camino que había que apartar. Aquel mal llamado proceso de paz acabó como acabó, con 2 muertos en el atentado de la T4 de Barajas y con las mentiras del propio presidente, reconocidas posteriormente por mentiras a todos los españoles, cuando aseguró que tras dicho atentado se habían acabado las reuniones con ETA y luego se supo que no había sido así. Todo aquello fue algo más que un tremendo error. Fue una inmoralidad y una indignidad, y lo que es más grave, una afrenta a las víctimas del terrorismo, porque éstas no han dado su vida para que al cabo de unos años el gobierno legítimo de su país se siente en una mesa con unos asesinos y negocie el cese de la violencia a cambio de contrapartidas políticas. Si ese va a ser el final de ETA, las víctimas tendrían todo el derecho, y los españoles también, a pensar por qué no se hizo hace 40 años y nos hubiésemos evitado tantos muertos. Los terroristas de ETA tienen que recibir un único y contundente mensaje. No van a recibir ningún tipo de ventaja, ni porque maten ni porque dejen de matar. Tienen que percibir que su único destino es la cárcel. Y la mejor manera de atender a esta triple petición por parte de las víctimas del terrorismo, la memoria, la dignidad y la justicia, es tener la firme determinación desde los poderes públicos de derrotar al terrorismo. El sacrificio que ha supuesto para tantas víctimas la entrega de su vida solo puede verse correspondida con una derrota total del terrorismo. Ser víctima del terrorismo es algo que nadie elige. Es una situación sobrevenida que solo quien la ha sufrido puede experimentar lo duro que es que te arrebaten de una forma tan vil como cruel a un ser querido. Las víctimas del terrorismo tienen que ser escuchadas por los poderes públicos y por la sociedad. Ellas tienen mucho que decirnos y nosotros mucho que aprender de ellas. Por lo tanto,
pretender silenciar la voz de las víctimas sería un comportamiento ciertamente mezquino. Las víctimas son víctimas, pero al mismo tiempo son personas y, como tal, sujetos de todos los derechos civiles como cualquier otro ciudadano. Esto que puede sonar a una obviedad no lo es tanto cuando en los últimos años se han alzado voces, algunas poderosas, pretendiendo negar esos derechos a las víctimas. Se dice, las víctimas no pueden hablar de política, y uno se pregunta, ¿por qué no? Si precisamente las han asesinado o han asesinado a sus seres queridos por razones políticas. Les han matado por llevar un determinado uniforme que simbolizaba la defensa de la legalidad y del marco constitucional, o por militar en determinados partidos políticos, cuyos postulados distaban muchos de los defendidos por los que apoyan a los terroristas. Las víctimas solo piden memoria, dignidad y justicia, y no parece que realmente sea mucho pedir. Memoria para sus seres queridos, que la actual y las futuras generaciones de españoles sepan que en un momento determinado de nuestra historia, de la verdadera historia de España, no la que algunos mentes obtusas y sectarias pretenden manipular, hubo un grupo numeroso de españoles de toda condición y edad que supieron dar su vida en servicio de la causa de la libertad. Dignidad que lleva aparejada el que no se mancille ni esa memoria de los muertos ni la de los vivos, y se mancilla, ya lo creo que se mancilla, cuando se pone a la misma altura a las víctimas y a los verdugos. Se mancilla cuando desde la vicepresidencia del Gobierno se asegura que en el final de ETA no tiene que haber ni vencedores ni vencidos. Justicia para con los asesinos es lo mínimo que un Estado de Derecho tiene que garantizar. El crimen no puede quedar impune o salir muy barato. Una justicia que es presupuesto indispensable de cualquier perdón por parte de la víctima hacia su asesino y que, en todo caso, no dejaría de ser la del perdón una opción personal que no se puede ni exigir ni imponer. Pero me gustaría centrarme en lo que yo creo que ahora es un motivo de honda preocupación, no sé si de muchos españoles, pero sí al menos de quienes hemos convivido bastantes años de nuestra vida, por las razones personales o profesionales, con esa pesadilla del terrorismo de ETA. Me estoy refiriendo, obviamente, a cómo el actual Gobierno del presidente Zapatero ha encarado desde su llegada al poder la lucha antiterrorista. Para conseguir el final de una banda como ETA solo hay dos caminos posibles, en mi opinión, el de la derrota o el de la negociación política. Y no hay más, no hay una tercera vía, no hay caminos intermedios. Y estoy profundamente convencido, desde hace bastante tiempo, que Zapatero no cree en la derrota de ETA. No digo que no la quiera, sino que le falta la convicción profunda para saber que ese es el camino único y más acertado. Zapatero, como mucha de esa izquierda rancia que ha existido y sigue existiendo en nuestro país, piensa que eso de derrotar a ETA es algo demasiado radical, excesivo, que casa mejor con un gobierno de derechas, pero que lo progresista, lo de izquierdas, es buscar un final de la banda por la vía del diálogo, del apaciguamiento de la bestia. En definitiva, por la vía de la negociación, que se quiera o no conlleva irremisiblemente unido el hacer concesiones de tipo político a una banda terrorista como es ETA. Creo que esa renuncia de Zapatero a buscar la derrota de ETA quedó meridianamente claro en la anterior legislatura y pienso que no hace falta insistir mucho en ello. Solamente querría subrayar unos cuantos hechos de enorme gravedad que se cometieron entonces. En primer lugar, lo he dicho antes, el presidente del Gobierno mintió a los españoles cuando, tras el atentado de la T4 de Barajas, dijo que no habría más contactos con ETA, y los hubo. Y yo me pregunto, ¿en qué país normal y democrático, cuando un presidente del Gobierno miente a toda una sociedad, puede seguir en su cargo? En segundo lugar, Zapatero negoció cuestiones políticas con ETA. Lo hizo a través de su partido, el Partido Socialista de Euskadi, en las tan traídas y llevadas conversaciones de Loyola. El futuro de Navarra, el derecho de autodeterminación, los cambios jurídicos que ello conllevaría estuvieron en esa mesa de conversaciones, como atestiguan los testimonios de quienes allí estuvieron sentados. En tercer lugar, Zapatero cometió la vileza de llevar su mal llevado proceso de paz al Parlamento Europeo,
contribuyendo así a una exigencia histórica de los terroristas, la internacionalización del conflicto. En cuarto lugar, Zapatero humilló, despreció, vilipendió y marginó a las víctimas del terrorismo. Primero, mediante la creación de esa figura del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, que fue ocupado por un personaje que mejor olvidar y no pronunciar su nombre. Y, en segundo lugar, persiguiendo por tierra, por mar y por aire a aquellas asociaciones, fundamentalmente la OET, que con el presidente de entonces, aquí presente, José Alcaraz, tuvo el valor y la gallardía moral de liderar la rebelión cívica, de hacer frente a aquella negociación y a movilizar, como se recordaba ayer por la tarde, a cientos de miles de españoles que salimos a la calle en 9 ocasiones junto a las víctimas del terrorismo para gritar alto y claro: negociación en mi nombre, no. En aquel diseño del mal llamado proceso de paz, Zapatero lo tenía casi todo previsto. Y digo casi porque resulta evidente que con lo que él no contaba es con esa rebelión cívica protagonizada por las víctimas del terrorismo. Y ahora estamos en lo que, de forma acertada, en mi opinión, Jaime Mayor Oreja ha llamado el segundo tiempo del partido, que tiene un formato distinto al primero, pero que es una continuación de este. Es un formato que aplica la metodología de la resolución de conflictos, lo cual conlleva varias notas que, cada una de ellas y todas en su conjunto, producen un gran sonrojo. Ese formato conlleva la aceptación por parte del Gobierno de España que en el País Vasco hay un conflicto, es decir, que hay dos partes enfrentadas. Y todos sabemos que esto es una radical y absoluta mentira. En el País Vasco lo que ha habido desde el nacimiento de ETA es una banda de asesinos que mata y unos ciudadanos libres y honrados que, por sus ideas políticas, por defender los intereses de España, son asesinados. Ese formato, el de la resolución de conflictos, conlleva la aceptación de lo que se conoce como mediadores internacionales, que suelen ser personas inmensamente ignorantes sobre la materia en la que supuestamente median, que se suelen poner siempre de parte del lado más malo y que además suelen cobrar suculentos honorarios por su mediación. Y ahora estamos en la etapa de los mediadores internacionales. Y también está el Gobierno, evidentemente, en ver cómo puede conceder a ETA, sin que se arme mucho follón, estar presente en las próximas elecciones municipales y forales. Todos recordamos hace unas semanas las declaraciones del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que los puso con toda claridad. Era necesario, dijo Eguiguren, y conveniente que lo que ahora ellos llaman la izquierda abertzale esté en las próximas elecciones. Cuando Eguiguren o los voceros del Gobierno, incluido el juez Garzón, dicho sea de paso, que fue el que empezó a acuñar el término, habla de izquierda abertzale, el resto de los mortales, que procuramos no ser muy tontos, tenemos que leer ETA, porque no hay que olvidar que por sentencia del Tribunal Supremo, Batasuna es igual a ETA. Y nadie pensará que Eguiguren, que fue el que encabezó las negociaciones con ETA en la pasada legislatura, vaya por libre. Se le desautoriza un poquito, solo un poquito, pero lo que ha dicho, dicho está. Tras la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que en mi opinión supone la liquidación de la España constitucional de 1978, el siguiente paso de Zapatero, no tengan ninguna duda, es la paz con ETA. Pero una paz que será consecuencia de esa negociación política que arrancó con la banda terrorista antes de llegar a la Moncloa en el año 2004. Mientras que se firmaba ayer, en esa foto que nos puso José Alcaraz, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo entre el PP y el PSOE, Zapatero estaba ya sondeando la disposición de ETA a entablar un diálogo con el PSOE si este partido llegaba al Gobierno. Y esta paz traerá consigo lo que el ministro del Interior denominó hace unos meses ajustes políticos en el País Vasco. ¿Y qué quieren que les diga? Que el ministro del Interior, el señor Rubalcaba, hable de la conveniencia de llevar a cabo ajustes políticos en el País Vasco, a mí, desde luego, me crea una enorme preocupación. Señoras y señores, a mí me parece que el momento que estamos viviendo en España es enormemente delicado, porque a la grave crisis económica se une una crisis institucional de primera magnitud y todo ello aderezado con una crisis de valores.
El responsable máximo de esta situación, no tengo ninguna duda, es el actual presidente del Gobierno, pero no es el único. Al principal partido de la oposición es exigible que esté a la altura del grave momento que estamos viviendo, que no se conforme con esperar a que Zapatero se cueza en su propia salsa, que no aspire únicamente a heredar el Gobierno, que defienda los valores y el espíritu que caracterizaron la transición política en España, que intente transmitir ilusión no solo a su potencial electorado, sino a un país, a unos ciudadanos que, hastiados del actual Gobierno, se vuelven a la oposición y no encuentran en esta la esperanza que debería transmitir. Y en la cuestión que hoy nos ha traído hasta aquí, la lucha antiterrorista, el actual líder de la oposición lo tiene muy fácil: aplicar la misma política que llevaron a cabo los gobiernos de Aznar, de los que, por otra parte, él formó parte. Ni más ni menos. No tengo ninguna duda que la inmensa mayoría de los españoles queremos la derrota total, sin paliativos, de ETA y de todo lo que ETA representa. En el final de ETA, claro que tiene que haber vencedores y vencidos. Los vencedores tienen que ser, obviamente, las víctimas del terrorismo y con ellas todos los vascos y españoles de bien que han sabido sufrir durante estos años la crueldad de ETA. Y los vencidos tienen que ser los etarras y todos aquellos que les han apoyado, unos de forma activa y otros de manera cómplice, con el silencio o mirando para otro lado. Pero en el final de ETA también es muy importante que el proyecto totalitario de la banda no triunfe en el País Vasco. No todas las ideas son legítimas en democracia. Eso es la típica estupidez de lo políticamente correcto. Y, por lo tanto, el brazo político de ETA, eso que ahora llaman pomposamente la izquierda abertzale, no puede convertirse en la novia a la que todos quieren cortejar. Y si hay alguien que tiene que recorrer todavía un largo trayecto para ser considerado un partido democrático, es esa izquierda abertzale. Después de años de connivencia con ETA, después de tantos años sin condenar ningún asesinato de la banda terrorista, después de tantos años imponiendo su particular dictadura del miedo en muchos pueblos del País Vasco y de Navarra, no es tolerable que ahora, con una simple y tibia condena de ETA, se les dé carta de naturaleza, se les deje presentar a las elecciones y encima se les corteje como hipotéticos socios del próximo Gobierno vasco. Como decía ese gran vasco y español universal que fue Miguel de Unamuno, los conversos a la cola. La derrota de ETA, y acabo ya, se la merecen, en segundo lugar, todos los españoles que hemos sabido sufrir juntos durante 50 años los embates del terrorismo. Se la merecen, en tercer lugar, todos esos vascos de bien que durante estos años han tenido que vivir bajo esa doble presión de la amenaza terrorista y del yugo nacionalista. Y en primer lugar, muy en primer lugar, se lo merecen quienes son, lo he dicho antes y lo reitero, sin ningún género de duda, lo mejor de nuestra sociedad, las víctimas del terrorismo. Se lo merecen quienes han dado su vida por defender nuestra libertad, nuestra convivencia, por defender, en definitiva, eso que los terroristas tanto odian y que persiguen destruir, que no es otra cosa que esta gran nación que es España. Muchas gracias.